Hola, hola, Dios te bendiga mucho, qué bueno estar otra vez aquí en Odres Nuevos, qué bueno es que podamos compartir este tiempo, esta conversación entre amigos, entre hermanos en Cristo y que podamos reflexionar sobre lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Su intención permanente es renovar a su iglesia, pero que podamos ir aterrizando ese ideal del Espíritu a la realidad de nuestro tiempo, a la realidad de nuestras vidas y de nuestras congregaciones. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias a Dios, disfrutando de este tiempo que es tan estimulante. De paso, permitime decirle a nuestra audiencia muchas gracias por tantas oraciones, por Amén. tantas palabras de agradecimiento. Es un estímulo maravilloso para la tarea que en el nombre del Señor estamos haciendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que valoramos mucho cada comentario, cada palabra de estímulo, obviamente también cada palabra de honra, y la devolvemos, porque tenemos gente allí maravillosa que nos está siguiendo. En el programa anterior, Pablo, estamos en el contexto de nuestra Biblia de la Reforma, que como ya dijimos tiene el propósito de que sea no una Biblia relacionada con la Reforma protestante solamente, sino tu Biblia diaria, tu Biblia de estudio. Editorial Peniel la tiene a tu disposición, podés entrar a la página o acercarte a los locales de Editorial Peniel para poder conseguirla. Y en ese contexto de desarrollo del estudio de la palabra de Dios que estamos haciendo con una mirada de renovación, en el último programa cerramos con el libro de Josué, ¿sí? O por lo menos eso fue lo que dijimos, ¿no? Y hoy tenemos que empezar con el libro de Jueces, pero me gustaría que pudiéramos linkear estos dos libros con una temática que recién vos me compartías que creías que era muy pertinente para este tiempo y para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Quizás puedo comenzar con alguna introducción sencilla del libro de Jueces para ver cómo esto está ligado a lo que estuvimos viendo en el libro de Josué y quizás a un temita en el libro de Josué que nos quedó pendiente y que Pablo recién me llamaba la atención de que sería bueno que pudiéramos por lo menos tocarlo, ¿no? El libro de Jueces ocurre en medio de una situación, de un tiempo en Israel, donde Israel todavía es una nación completamente desorganizada, ¿no? El libro dos veces lo dice y termina el último versículo del libro de Jueces como un resumen. Dice que en Israel no había rey y que cada uno hacía lo que se le antojaba. Lo que mejor le venía en gana. No sé si es una descripción de Israel de aquel tiempo, de la Argentina, de América Latina o de algunos países de América Latina, pero no vamos a entrar en eso. Una nación completamente desorganizada, sus instituciones aún están en proceso de definición y además atacada por variados enemigos, principalmente filisteos, cananeos, que están disputando todavía con Israel por la tierra, que los amenazan y que por periodos muy prolongados someten a Israel. Israel que en el libro de Josué aparentemente aparece como conquistando la tierra, sin embargo aparece una y otra vez en el libro de Jueces sometido a los enemigos, ¿no? Y en su misericordia, ¿no? Vemos allí en el libro de Jueces que Dios va levantando a estos jueces, a estos líderes para el pueblo con un propósito liberador, pero no terminan de establecer al pueblo en un estado de autonomía, de posesión definitiva y fáctica de la tierra, de soberanía, y entonces se repiten ciclos de 40 años de
sometimiento y ciclos de 40 años de liberación a través de los jueces, como iremos viendo a lo largo de los próximos programas. Es decir, hay una nación que no solo está desorganizada, sino que por cuestiones morales no termina de experimentar la liberación definitiva que Dios quería que tuviera. Ese es el gran drama de las tribus de Israel en este momento. El proyecto original era el de una teocracia, es decir, un pueblo creado por Dios, gobernado por Dios, con leyes que Dios había revelado y les había dado, y que hacían de ese pueblo un pueblo totalmente diferente de cualquier otro. La descripción que vos hiciste al principio es una descripción de carácter político y en parte de carácter social. Y remataste al final con una nota de carácter moral. En realidad, la gravedad de la situación del pueblo de Israel en la transición entre el libro de Josué, la conquista y todo lo demás, y Jueces, no era tanto un problema político, no era tanto un problema social, sino que de raíz era un problema moral. Lo interesante es que el liderazgo de hombres como Josué, como Caleb, es continuado con jueces, no con comandantes militares, no con monarcas, líderes políticos, ni siquiera con líderes sociales. Es los que lideran al pueblo esporádicamente, como bien señalaste y como señala el libro de Jueces, eran jueces, es decir, hombres con capacidad de juicio moral. ¿Por qué? Porque esa era la necesidad número uno del pueblo. El pueblo que había logrado conquistas significativas de la tierra y someter en algunas ciudades de tipo cananeo, tuvo un fracaso, una derrota contundente en el sentido moral. No hemos hablado de esto en los programas anteriores, por eso yo te decía que era un punto para señalar, porque si nos quedamos solamente con el aspecto de la conquista militar o la conquista política o sometimiento político o incluso la imposición social de los israelitas en la tierra, nos quedamos con solamente la historia en la superficie y no calamos más al fondo. La realidad es que Israel hizo una conquista a medias, en el sentido militar y demás, pero fue una derrota total en el sentido moral. Desde el punto de vista moral, los cananeos se los tragaron a los israelitas. Y cuando uno lee todo el libro de Josué, y especialmente Jueces, a donde vamos a entrar ahora, uno ve que la lucha número uno es cómo romper ese sometimiento al culto cananeo que moralmente era las antípodas de la voluntad de Dios para su pueblo. Hay que entender que esta gente que venía del desierto, los que entran a la tierra prometida, no tenían ninguna experiencia de las experiencias de liberación, de los milagros que ocurrieron en el desierto durante la época de Moisés. Era una nueva generación. Es una generación que se formó en la conquista. Es la generación que se formó en el entusiasmo de penetrar en culturas completamente distintas. Este era un pueblo del desierto, eran beduinos y se encuentran con culturas urbanas, ya lo explicamos en programas anteriores, con un rango cultural mucho más elevado, pero con sistemas religiosos completamente diferentes. Los sistemas religiosos cananeos eran incluso muy diferentes de lo que habían conocido originalmente los abuelos en Egipto. El sistema religioso egipcio era un sistema
naturalista 100%. Toda la religión egipcia estaba ligada a los ciclos de la naturaleza, de la inundación del Nilo, de la siembra, de la cosecha. Todos los dioses egipcios sus representaciones eran de animales. El buey Apis, el halcón, el áspid, el cocodrilo, el hipopótamo, todas esas representaciones. Osiris era el sol, Isis era la luna, y el ciclo de adoración correspondía al ciclo solar y lunar, es decir, eran dioses cósmicos, de manera que esa religión se pierde en el desierto. El último intento de preservación fue el becerro de oro, y Dios lo liquidó rotundamente. Cuando entran a Canaán, el sistema religioso es un sistema agrario, y la representación de los dioses ya no son animales, no es un sistema naturalista, aunque es agrario, sino que las representaciones son humanas. Baal es un ser humano, es un rey. Astarte o Astarot es una mujer, ¿verdad? Entonces, el culto ya no depende de si el Nilo crece y deja el limo fértil para los cultivos, sino que ahora el culto depende de la fertilidad humana. Y gira todo el culto cananeo alrededor de la fertilidad. ¿Cómo se presentan los sacrificios? ¿Cómo se celebra el culto? Con relaciones sexuales con los sacerdotes o sacerdotisas de ese culto de fertilidad, que es lo que garantiza la continuidad de la vida, la fertilidad de los animales, la fertilidad de los cultivos y, sobre todas las cosas, la fertilidad humana. Israel desconocía totalmente esto. Y no tenía, se siente capturado por eso. Claro, no tenía las categorías como para poder interpretar cuál era el sentido del culto de fertilidad. Lo que se quedaba era con la apariencia, y la apariencia era muy interesante. Es decir, estos tipos venían de 40 años en el desierto, venían se les presentaban las cananeas como ninguna israelita se presentaba. Las israelitas estaban vestidas desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Las cananeas venían con un atractivo muy especial. Así que ir a los lugares altos a adorar a Baal, al Señor... No era una cuestión solamente de llevar incienso. ¿Qué incienso? Era una cita. Era una cita, era un festival, era tremendamente atractivo. Y casarse con una de estas mujeres era fabuloso, porque vos podías celebrar el culto con total libertad, porque también tu esposa iba a celebrar el culto con total libertad a los lugares altos. Entonces, esto crea una crisis moral terrible, porque lo que está detrás del decálogo de la ley de Dios no es simplemente el cumplimiento de algunos preceptos que sí, que no, que tal vez, que a lo mejor. Está en juego la vida. Si vos te pones a analizar la segunda tabla de la ley, todo tiene que ver con el principio de vida. Y en el culto cananeo, la vida está en juego a través del régimen de fertilidad. Entonces, era tremendamente atractivo, especialmente para la gente joven en Israel, este culto. Y esto penetró tan profundamente que no se resolvió por siglos. Este fue el gran problema de la idolatría en Israel. No era un problema teológico, porque si te pones a pensar, Baal, el Señor, no era muy diferente de Yahweh, el Señor. Podrían haber hecho un cambio de... De hecho, a Yahweh más de una vez en el Antiguo Testamento se lo llama Baal, ¿verdad? Entonces, la confusión era muy fácil, el sincretismo era muy fácil. El problema no era un problema teológico, el problema era un problema moral.
Y esto fue un verdadero dolor de cabeza. Cuando entramos a Jueces y vemos desde Samuel en adelante cómo cada juez reniega está renegando con este tipo de problemas, no con cuestiones teológicas. Así es. Y interesante, ¿no? Esto porque vos decías, Israel pudo superar la adoración de los dioses de Egipto, los dejó allí, el último resabio fue el becerro de oro, pero no pudo hacer lo mismo, ¿no? con los dioses cananeos, ¿no? Exacto. Y interesante porque cada una de las plagas con las que Moisés batalló con Faraón es un ataque a un tipo de adoración de ese sistema naturalista, ¿no? Sí. Es decir, cada una de las plagas no tenemos tiempo ahora de desarrollarlo, pero es un ataque a uno de esos Vos trataste dioses. Este tema en un programa cuando hablamos de Éxodo. Bueno, así que si alguien está interesado, vaya a la biblioteca y revise el programa porque lo tratamos en un programa anterior. Así que cuando se desatan esas plagas sobre Egipto, el pueblo es bien consciente de que Jehová, Yahvé, es superior a todos estos dioses del sistema naturalista. Lo que pasa es que entran a la tierra prometida y se produce esta confrontación con los dioses cananeos, con este atractivo, este imán demoníaco que hay sobre el pueblo, y el pueblo cae permanentemente una y otra vez en esta problemática moral que afecta toda la realidad. No solo afecta la vida espiritual, individual o colectiva, sino afecta a toda la realidad, porque así como cada plaga es un ataque, es una confrontación de Dios, es una confrontación de adoraciones, ¿no? Es una confrontación de Dios con un Dios egipcio, el Dios verdadero con un Dios egipcio. Cuando el que adora equivocadamente es el pueblo de Israel, también Dios juzga al pueblo de Israel por esa adoración y le manda su propia plaga, que no tiene el formato como en Éxodo de las plagas, pero que tiene el formato de juicio de Dios sobre el pueblo. Y entonces eso afecta cuando el culto es a la reproducción, ¿sí? A la fecundidad, afecta su agricultura, su ganadería, afecta con los ejércitos que lo dominan. Piensa en esto, ¿no? Israel había sido elegido por Dios para ser la nación que sería testigo, que sería de testimonio, que sería cabeza para las otras naciones. A un modelo. Para conducir a las otras naciones a adorar a Dios. Pero en la práctica Israel quedó como cola, no como cabeza, siguiendo a las otras naciones en la adoración, y terminó, en lugar de ser cabeza, termina siendo sometido por los pueblos cananeos, por los pueblos que los condujeron a esa adoración idolátrica e inmoral, ¿no? La inmoralidad es todavía más grave porque tiene, digamos, el aspecto moral es muy evidente, pero el aspecto moral también es el reflejo de una teología equivocada. Es decir, la ética siempre es resultado de lo que uno cree. De lo que uno cree. Conforme el Dios que uno adora es la conducta que uno tiene. La ética siempre es fruto de la teología. En este sentido damos vuelta a la reflexión, ¿no es cierto? Pusimos el énfasis en lo moral, dijimos lo teológico no era lo más importante en el momento. Ahora lo damos vuelta y vamos a ver lo teológico como raíz de la corrupción moral. ¿Dónde está el gran error teológico de Israel? Ya lo dijimos en un programa anterior. Cuando el pueblo entra a la tierra prometida, se corta el maná, ¿te acordás? Sí. Y entonces el pueblo... Al día siguiente, el pueblo tiene que entrar en un régimen agrícola, que era la base de la cultura, la economía y la política de los cananeos, y que era el fundamento del culto de fertilidad. Pero acá es donde está el error teológico,
porque los israelitas se enganchan en el culto de fertilidad cananeo para garantizar buenas cosechas, fertilidad de los animales y fertilidad humana, dejando de confiar en Dios. Dios corta el maná, pero no los deja librados a, bueno, arréglense como puedan. Dios sigue siendo el Señor, Dios sigue siendo el dueño de la lluvia, de la tierra, de las cosechas y demás, y está lleno Josué y aún jueces de promesas de que Dios va a proveer el alimento que el pueblo necesita y todo lo demás. No hace falta recurrir a Baal o a Astarte o a Astarot para garantizar la fertilidad de los campos, de los animales y la fertilidad humana, porque de eso se ocupa el Dios verdadero, Yahweh, el único Dios verdadero. El pueblo deja de confiar en Yahweh y se pone a confiar en los mecanismos de Baal. Y esto también lo tratamos en algún programa, es la base de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es querer manipular a Dios. Es decir, en lugar de que Dios sea el Señor de mi vida y trabaje a través mío para producir un milagro atrás del otro, yo empiezo a manipular a los dioses para que se pongan a mi servicio. Si teniendo relación con una sacerdotisa de Astarot, yo puedo garantizar un buen embarazo de mi mujer, una buena cría de vaca y que el trigo crezca, entonces soy yo el que maneja la cosa, soy yo el operador del milagro de la vida y lo desplazo a Dios. Entonces, el problema moral en este sentido nace de un problema teológico. Es decir, niego a Dios y yo me fabrico mis dioses que los pongo a mi servicio con ciertos mecanismos mágicos que yo logro manejar a mi agrado. Ahora, Pablo, ¿cómo juega todo esto, no? Ese elemento teológico de la idolatría y este elemento moral como consecuencia de ese pensamiento idolátrico y de esa práctica idolátrica en la realidad hoy. Ajá. Porque mira, yo creo que nosotros estamos siempre preocupados en un país como Argentina, en otros países de América Latina, sí, quizá algunas excepciones hay en América Latina, pero digamos, nuestra región es un ejemplo claro, actualizado de esta problemática, ¿no? Estamos preocupados por las medidas económicas, el precio del valor del dólar, esto, lo otro, la inflación y todo lo demás, que serían las consecuencias finales de un problema moral y de un problema teológico, ¿no? Porque creo que en nuestra región podemos ver, quizás como en ningún otro lugar de la tierra, las consecuencias nefastas que tiene para una nación tener una concepción teológica idolátrica y tener una práctica moral corrupta. Se ha subestimado la corrupción. Bueno, la corrupción no es tan importante, lo importante son las medidas que uno toma, las políticas, esto. Se ha subestimado esto y se ha subestimado el carácter espiritual que hay detrás o teológico que hay detrás. Pero en nuestra región vemos cómo la pobreza, la miseria, cómo la injusticia, cómo la falta de acuerdo, las grietas, son resultado de estos dos elementos que son pilares y que son fundamentos de una sociedad. El elemento teológico espiritual de una adoración que no va dirigida adecuadamente a Dios y el elemento moral que surge de esa adoración idolátrica que se manifiesta en corrupción, ¿no? En estos días pasados, aquí en Argentina, estuvimos viviendo, y no es un comentario político de una línea, ¿no? Nosotros no entramos en la grieta, no la queremos agrandar, ni tenemos acá una apreciación, porque esto engloba a todos los partidos políticos, Exacto. a todos los sistemas, pero venimos de un escándalo de cómo algo tan sensible como es la vacunación
es objeto de corrupción. Es objeto de corrupción. Bueno, ahí está el punto. Y ese objeto de corrupción responde a un criterio de lo que es el poder, ¿sí? que viene de un concepto teológico. Es decir, en nuestros países el poder es sin límites. ¿Por qué? Porque ya no hay un temor de Dios como el que debe detentar todo poder, ¿no? La palabra dice que le demos a Él toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Y cuando yo no puedo reconocer al absoluto como el que tiene todo el poder y yo tengo un poder temporal, un poder terrenal, creo que tengo todo el poder. Entonces yo puedo hacer con el poder lo que quiero. Puedo vacunar a mis amigos, puedo, etcétera. Entonces, pero sin entrar en... Podés mentir porque sos dueño de la verdad. Cambiar, decir que lo que es mentira es verdad, fabricar relatos de un lado y fabricar relatos del otro. ¿Sí? Pero todo esto encuentra en estos dos pilares la adoración verdadera o no verdadera y la problemática moral, sus pilares. Permitime ir un chiquito más al fondo, porque, y volver otra vez a la cuestión de la corrupción de los israelitas en esta transición entre Josué y jueces. El problema no era un problema religioso, Carlos. No tenía que ver tanto con la adoración a Yahweh, a Jehová, o la adoración a Baal. No era un problema religioso. Básicamente era dijimos, un problema teológico. Hay que hacer una distinción entre lo teológico y lo religioso. Esto es como decir que se va al infierno el que no va a la iglesia o no reza el Padre Nuestro o no lee la Biblia. No es un problema religioso, es un problema teológico. Es una lucha entre Yahweh, el Dios de la vida, y Baal, que pretende ser el Dios de la vida. Ahí está el choque. El error teológico que conduce a un error moral del pueblo de Israel fue que en lugar de escoger a Jehová, el Dios de la vida, escogieron a Baal, el falso Dios de la vida, al que adoraban precisamente como Dios de fertilidad, como Dios de vida, que da la lluvia, que da el sol, que germina, etcétera, etcétera. Y acá creo que está el punto desde el que nosotros tenemos que analizar, como vos estás planteando, la realidad actual. La cuestión no es si la gente cree en Dios, no cree en Dios, adora a Dios o no adora a Dios. La cuestión está en si nosotros seguimos a un Dios de vida o a los falsos dioses de vida, que son dioses de muerte, en definitiva, los que están. Cuando vos traducís este principio teológico a la realidad actual, es cierto el dicho popular que dice: la corrupción mata. Lo sabemos por la práctica, hay ejemplos para tirar para arriba, que la corrupción mata. ¿Por qué? Porque la corrupción no es expresión del Dios de vida, es expresión del Dios de muerte. Así es. Entonces, todo lo que nosotros entendemos por corrupción no es simplemente quebranto de las normas, de las leyes, violación de los estatutos, ir por izquierda, pasarla por debajo de la mesa o cuestiones por el estilo. Es mucho más grave. Es ponerse del lado de Dios, del Dios de la muerte, en lugar del único Dios de la vida. De este principio, empezá a sacar las conclusiones éticas sobre la homosexualidad, el aborto, las vacunas VIP, la hambruna de los jubilados, la falsa distribución de alimentos, los sistemas viles de subsidios y todo lo demás, y empezás a sacar un montón de cosas que tienen que ver con la corrupción, que son expresiones de muerte. Significa liquidar la vida humana y significa ponerse en contra
del Dios de vida. Este fue el problema de Israel, no simplemente que la pasaban bomba debajo de una encina en un lugar alto cuando iban a adorar a Baal o cuando se echaban con Astarte. El problema es que se ponían del lado de la muerte. Y la corrupción política, económica, social, cultural, mental, la corrupción moral, termina siempre en muerte. La muerte de una nación, la muerte de un individuo, la muerte de la familia, la muerte del matrimonio, la muerte de los valores, la muerte de los sistemas políticos, la muerte de los sistemas económicos, la muerte de... todo es muerte, muerte, muerte. Hoy vivimos en América Latina, incluida la Argentina, bajo sistemas de muerte, donde cuando vos haces el análisis de las consecuencias, termina siendo una negación de la vida humana. Así es. Es decir, son procesos de deshumanización. El ser humano no vale nada, es descartable y lo podés liquidar. Hay muchas maneras de liquidar a una persona. Lo podés fusilar, lo podés mandar a la cámara de gas, lo podés encerrar en un campo de concentración o simplemente... matarlo de hambre. Lo podés matar de hambre, entre otras maneras de matarlo. O no vacunarlo, si está la posibilidad de la vacuna. O librarlo a su suerte, que se las arregle como mejor puede. Entonces, mirá, cada vez más frente a los tremendos desafíos que estamos viviendo, me convenzo más de que de tapa a tapa la Biblia nos habla de este principio de vida. Y de que Dios, sobre todas las cosas, de Dios hablamos como Dios santo, Dios justo, Dios amor, Dios libre, Dios esto, Dios el otro. Creo que tenemos que volver a leer la Biblia de tapa a tapa y empezar a pensar, Dios es el Dios de la vida con mayúscula. De hecho, Jesús, ¿qué dijo? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida en abundancia es la vida plena de Dios para nosotros los seres humanos. Cualquier cosa menos que eso es deshumanización, es muerte, es andar caminando por caminos de muerte. Y el príncipe de las tinieblas, ¿quién es? Y es el que vino a robar, matar y destruir. Es el príncipe de la muerte. La humanidad lo ha llamado Baal, Astarte, lo ha llamado Osiris, Isis, lo ha llamado San Pirulo o lo que sea, el ídolo de turno, lo ha llamado ídolo deportivo, ídolo político, ídolo social, pero son todos ídolos de muerte. Al final lo único que producen es muerte. Hay un solo Dios de vida. Este es el drama, en términos teológicos, este es el drama que vemos ya en Josué, como se viene pergeñando, pero que lo vamos a ver en Jueces. Jueces es uno de los libros más frustrantes que hay en el Antiguo Testamento, porque como vos dijiste, ciclo de que andaban bien, ciclo que andaban mal. Decime si esa no es la República Argentina y América Latina, que vamos de ciclo en ciclo, un poquito bien y horriblemente mal, y un poquito bien y horriblemente mal. Y así vamos, nunca terminamos de encontrar la vida. Y la vida abundante y con propósito que solo se encuentra en Cristo, ¿verdad? Ahora, Pablo, mientras hablamos de todo esto y señalamos todo esto, como dice el dicho, cuando vos señalás, los otros dedos te señalan, ¿no? Porque esto también es aplicable, y como este es un programa de renovación de la Iglesia, es aplicable a la Iglesia también. Sí, en primer lugar. En primer lugar, ¿no? Decíamos antes que Israel, pueblo de Dios, en ese momento, es elegido para liderar a las naciones a la verdadera adoración. Que otra vez no es una cuestión meramente de un religiosa, culto, claro. De meterlos adentro, sí. A todos meterlos adentro de un templo, ¿verdad? Uh-huh. No es una cuestión de culto, sino sí de culto a nivel de que afecta a la cultura de una nación. Pero Israel, en lugar de asumir su rol de liderazgo para conducir a las naciones en un proceso de transformación espiritual, moral y de adoración verdadera,
termina dominado por las naciones, dominado culturalmente. Las naciones cananeas ejercen dominio a través de la enseñanza de las maneras de supervivencia, las maneras prácticas de desarrollar la actividad agrícola, terminan dominados espiritualmente, moralmente, terminan dominados militarmente. En su misericordia, Dios levanta a los jueces, pero salvo alguna excepción como Samuel y tal vez Débora, los jueces tampoco terminan de dar la medida. Es decir, ni Israel pueblo colectivo, ni ese liderazgo dan la nota en la ejemplaridad para que realmente el resto pueda ser afectado. Ni Israel es ejemplo para las naciones, ni el liderazgo de Israel es ejemplo para el pueblo. Y entonces tenemos personajes allí, quizás el más famoso de todos o el más recordado sea Sansón, con un gran líder a nivel de su poderío, de su fuerza militar. De su fuerza militar, pero un debilucho moral. Pero el pecado de Sansón es el mismo pecado de los cananeos. Exactamente. El tipo andaba detrás de cuánta prostituta podía encontrar. Así es. Que generalmente eran prostitutas sagradas. Así es. Entonces él nunca se liberó de eso. Lamentablemente la historia continúa, y continúa después de la época de los jueces con la monarquía. Con la monarquía tampoco se solucionó el problema, porque sí, basta leer el desastre que hubo después de David y de Salomón. Y en los resúmenes de los reyes se dice, y fulano de tal... Hizo lo malo. Claro, pero primero dice, hizo lo bueno, alguno de ellos dice, hizo lo bueno, pero para Dios lo más importante, no terminó con el culto en los lugares altos, es decir, no terminó con esta adoración. Fíjate qué cosa interesante, que la orden de Dios a su pueblo cuando entraron a la tierra prometida es una orden que hoy, hasta a nosotros los creyentes, nos causa cierto escozor. ¿Qué fue lo que le ordenó Dios al pueblo? Exterminen a los cananeos, no dejen a uno solo vivo. Hoy, desde una perspectiva cristiana, leemos eso y quisiéramos arrancar esa página de la Biblia porque son tremendamente escandalosas. Sangrientas. Josué reventando criaturas contra los muros, y cosas, es horrible. Y la mejor explicación que damos es, bueno, hay que entender la cultura de aquel entonces. Pero más allá de la cultura de aquel entonces y todo lo demás, lo que Dios está diciendo es, terminen con ese sistema teológico y moral. La interpretación que hace Josué, más los jueces, más los reyes que vienen más adelante, es militar. Es decir, extermínenlo, mátenlo y háganlo desaparecer. Lo que Dios quiere hacer desaparecer no es la gente. Lo que Dios quiere hacer desaparecer es este principio de muerte que estaba detrás de la adoración pagana. Entonces, el pueblo de Israel ni siquiera entendió la orden de Dios. Y eso está bien registrado en el Antiguo Testamento, esa mala interpretación del principio divino. Dios nunca va a ordenar el exterminio de ningún ser humano. No es esa, eso sería una contradicción en Dios. Pero sí Dios quiere exterminar lo que puede liquidar al ser humano y liquidarlo hasta la raíz de su esencia humana. Te decía antes que esto aplica a la iglesia, ¿no? Es decir, esa carencia de ejemplaridad en Israel, en el pueblo de Dios, para que las naciones adoraran al verdadero Dios, al Dios de la vida, y esa falta de ejemplaridad en el liderazgo de Israel para que el pueblo de Israel se encolumnara detrás de una adoración verdadera, también es una demanda para la iglesia. Si la iglesia no es en este tiempo un modelo, no de perfección, pero de ejemplaridad. Si la corrupción de afuera se mete adentro. Y si el liderazgo de la iglesia
no es también un modelo de ejemplaridad para el pueblo de Dios, es imposible que la Iglesia pueda liderar un proceso de redención como el que Dios quiere que lideremos en esta tierra, que no es meter a la gente adentro de nuestros templos, sino cambiar al Dios de la muerte y a los dioses de la muerte para que la gente conozca al verdadero y único Dios, que es el Dios de la vida. Te pongo un ejemplo muy práctico a la luz de lo que vos mismo señalaste. Si el Ministerio de Salud en la República Argentina, semanas atrás, hubiese ofrecido a todos los pastores evangélicos vacunarse en el programa VIP, porque los pastores son líderes de grupos de gente y por intereses políticos, si ganamos algún voto más, vamos a vacunar a todos los pastores evangélicos. ¿Cuántos pastores evangélicos se hubiesen vacunado o hubiesen aceptado la vacuna corrupta? Lamentablemente, Carlos, ¿querés que te diga lo que yo pienso? Un montón. Y esto va a lo que vos estás diciendo. ¿Cuántas líderes tramitan cuestiones por izquierda en lugar de hacer valer los derechos legítimos según las leyes y las normas vigentes? Pero van por izquierda porque por ahí va más fácil. ¿Cuántos líderes han aceptado prebendas, subsidios, terrenos, chapas, beneficios, etcétera, sin ningún tipo de compromiso, pero sabiendo que eso tiene compromiso? Ya se fue al otro lado, pero me acuerdo en la segunda elección de Menem, alguien me invitó a tomar un café al Hotel Bauen y con un descaro total me dijo: pastor, yo le puedo conseguir a usted, yo estaba de pastor acá en la iglesia del centro, ya estábamos juntos, le puedo ofrecer lo que usted me pida para la obra que usted está llevando a cabo. ¿Cuántos votos me puede conseguir? Eso no me lo contaron, lo viví. Hotel Bauen, una mañana. Entonces, ¿cuántos han cedido a ese tipo de tentación y se han prestado a ese tipo de corrupción? Es suficiente una gota de veneno para liquidar a una persona. Es suficiente un acto de corrupción para corromper toda la vida. Sí, y no solo en las relaciones políticas, ¿no? En la vida cotidiana también, ¿no? Somos llamados a, otra vez, no somos perfectos, pero una vida de integridad y a una vida que con nuestros actos cotidianos estemos representando adecuadamente al Dios que adoramos. Porque si no, nuestros actos cotidianos son expresiones de otro Dios. ¿Sí? Si mi vida moral, sexual, no está acorde con el Dios al que adoro, yo estoy adorando a otro Dios. ¿Sí? ¿Sí? Si el manejo de mi dinero, ¿sí?, y lo que el dinero significa en mi vida no es expresión de lo que la palabra de Dios enseña, que es el ideal de Dios para nuestra vida, yo adoro a Mamón. Exacto. Interesante, ¿no? Porque todo esto de la adoración a Baal, a Astarte, los dioses de la fecundidad, etcétera, etcétera, nos parece a nosotros interesante, pero lejano en la historia, distante. Hoy no tenemos lugares altos donde ir a adorar, no hay prostitutas sagradas o sacerdotisas que practican la prostitución, no tenemos culto a la fertilidad, pero cuando Jesús tiene que hablar de idolatría, dice: solo hay dos señores y no se pueden servir a dos señores. O servís al verdadero o servís al falso. ¿Y cuál es el otro? Mamón. Sí. Las riquezas, el dinero. Sí. Y yo creo que ahí hay una entronización también, que quizás en otro programa podríamos trabajarla, ¿no? Porque eso es lo que hoy domina
la realidad, todas estas Pero cosas. Pero también los dioses de fertilidad, Carlos. ¿Qué es lo que está detrás de la pornografía, de la promiscuidad, que hoy es muy común? Sí. Siguen siendo los mismos dioses de fertilidad, que tienen otra cara, se presentan de otra manera, pero que siguen utilizando los mismos mecanismos para captar y seducir a la gente y para dominarlos. Ídolo o Dios falso es todo lo que termina por quitarte libertad y por controlarte. Eso es idolatría. Es que lo que dijo Jesús, Jesús no dijo no se pueden tener dos dioses, dijo no se pueden servir a dos señores, es decir, ¿a quién le doy mi libertad? ¿Al Dios verdadero o a un Dios falso? Entonces, cualquier cosa que me crea una atadura del orden que sea, una atadura mental, una atadura sexual, una atadura, la atadura que sea, una adicción del tipo que sea, se transforma en un señor y se transforma en un ídolo al que yo le rindo mi libertad. Y Jesús dice, la única libertad se encuentra en el conocimiento de la verdad, y la verdad es Él. Y Él es el que nos puede hacer libres. Él es el único Señor que puede terminar con este tipo de cuestiones. Para que vos no te quedes solamente diciendo, bueno, qué charla interesante que tuvimos con el pastor Pablo, con el pastor Carlos, ahí vos en tu casa, tal vez con tu familia. Pregúntate esto, ¿hay algo que te quita la libertad? ¿Sí? ¿De qué manera esos dioses falsos nos clavan el anzuelo? Acordate que idolatría se basa en dos grandes trampas, seguridad y disfrute. Por eso el pueblo de Israel caía en esto, porque obviamente disfrutaba de la prostitución y de ir a los lugares altos, y por esto también Israel caía, porque supuestamente eso iba a beneficiar sus cosechas y demás. Seguridad y placer. El becerro de oro les dio seguridad cuando estaban inciertos porque Moisés no volvía, y lo que hicieron fue una orgía ahí, ¿no? Porque son siempre las dos cosas con las cuales la idolatría nos engancha. Falsas sensaciones de seguridad y falsas sensaciones de placer, o por lo menos placer no sustentable, placer temporario. ¿Hay algo al cual vos le estás rindiendo tu culto, ante lo cual vos te arrodillás, que te da seguridad en lugar de confiar en Dios? Como decía Pablo, en lugar de creer que Dios nos va a bendecir, ellos recurrían al sistema cananeo. ¿Hay algo a través de lo cual vos estás encontrando placer, aunque sea ratitos de placer, en lugar de buscarlo en Dios? Porque la palabra de Dios no está solo para que conozcamos las cosas antiguas, sino para que nosotros seamos llamados al arrepentimiento, a la conversión y a la entrega genuina. Porque así como hemos dicho que la idolatría conduce a la inmoralidad y esto a la desgracia integral en la vida de un pueblo y en la vida de las personas, también digamos que la verdadera adoración conduce a una vida de paz, a una vida de integridad y a una vida donde finalmente Dios bendice a su pueblo. La bendición de Jehová enriquece y no trae tristeza con ella, dice la palabra. Busca la bendición de Dios, busca al verdadero Dios, porque finalmente, también dice el Salmo, nos convertimos en aquello a lo que adoramos. ¿Sí? Israel se convirtió en un pueblo del montón por adorar como el montón, cuando había sido llamado a ser el pueblo santo porque tenía un Dios santo. Por eso la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué cosas te están quitando la libertad? Están deteriorando tu verdadera identidad, te están rebajando a un estilo de vida que no es el que Dios quiere, porque te engancharon el anzuelo de la falsa seguridad y del falso placer. ¿Por qué no oramos por esto, Pablo? Amén. Tener esta oración guiando a nuestros queridos hermanos en todo el continente a que
cada uno de nosotros busquemos al Dios verdadero y vivamos conforme a su proyecto de vida. Amén. Señor, estas historias a las que estamos haciendo referencias, que están registradas en tu palabra, no están allí simplemente para darnos algunos datos de lo ocurrido o informarnos sobre desgracias ajenas. Están para advertirnos de los peligros que nosotros mismos podemos correr o estamos corriendo. En estos días de tanta confusión, donde estamos muy en una situación parecida a la de Israel en tiempos de los jueces, donde de veras cada uno hace o parece hacer lo que le viene en gana, donde la ley no se impone porque está corrompida o es interpretada conforme los intereses de cada uno en el poder, necesitamos de mucha sabiduría como pueblo tuyo. Como Carlos nos recordaba, necesitamos como iglesia, primero, revisar nuestra propia conducta, nuestras decisiones, nuestras opciones, nuestras acciones. Y lo mismo como creyentes individuales. Debemos tomar de las decisiones correctas y para ello necesitamos que tu Espíritu nos guíe, nos ayude, nos redarguya, nos inspire, de manera que en todo y por todo hagamos tu voluntad, descansemos en tus promesas, esperemos en vos y seamos encontrados caminando en santidad como es tu deseo. Ayúdanos a entender que este camino de santidad es un camino de vida, no de negación, no de prohibiciones absurdas, de un legalismo obtuso, sino que es un camino de vida, que en la medida en que paso a paso obedezcamos tu voluntad revelada, vamos a encontrar plenitud de vida, esa vida abundante y con propósito que Jesús nos prometió. De manera que ayúdanos por tu Espíritu, Padre, a caminar de esta manera, como iglesias, como líderes, como creyentes, de modo de cada día encontrar la más plena satisfacción en el cumplimiento de tu voluntad, encontrar la seguridad que aspiramos y necesitamos y encontrar también las fuerzas y oportunidad para invitar a otros a unirse a nosotros a caminar por un camino de vida conforme a tu voluntad. Que sea así, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Que así sea. Bueno, te damos un fuerte abrazo desde aquí, te enviamos nuestra bendición y nos encontramos el próximo lunes o cuando vos veas este programa en el próximo episodio de Odres Nuevos. Amén. Dios te bendiga mucho.